al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de día aquí en GAFA TV Ecuador. Hacemos contacto directo con el arquitecto Fernando Carrión. Él es experto en seguridad académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. El motivo de este diálogo, tras saludarles, hablar del momento de la seguridad, del momento político, del momento de violencia que vivimos los ecuatorianos y máxime con lo que pasó el domingo pasado con el asesinato del alcalde de Manta, el señor Agustín Triago, ¿sí? Lamentablemente esto nos ha conmocionado. Fernando, buenos días, gracias por la entrevista. ¿Cómo leemos en este momento, que es un momento electoral, un momento político, este trágico momento que está viviendo la ciudad de Manta, el Ecuador entero, y con los estados de emergencia que el gobierno toma como forma de reacción para enfrentar el caso? Buenos días, Fernando. Buenos días, sí, yo creo que con muchísima preocupación porque esta es una continuación, me da la impresión, del proceso electoral que tuvimos el 5 de febrero pasado, donde yo sostengo que fue el proceso más violento que haya existido en el país a lo largo de la historia. Y me da la impresión que este proceso electoral, que es muy próximo, está pasando ya exactamente lo mismo. En las elecciones del 5 de febrero tuvimos 3 candidatos a alcalde asesinados, uno de los cuales fue asesinado la víspera de las elecciones, es decir, el 4 de febrero, y ganó las elecciones, pero obviamente no pudo posicionarse. ¿Qué es lo que ocurrió con otro candidato que ganó las elecciones en el caso de Durán? Que el día de la posesión, es decir, en realidad el 15 de mayo, fue a su despacho en la alcaldía y 3 de sus personas próximas fueron asesinadas y él tuvo que salir fuera del país un tiempo para gobernar desde fuera su alcaldía. Y ahora, 2 meses después, tenemos este magnicidio, como yo le califico, al caso del alcalde de Manta, donde fallecen 2 personas, el alcalde y una persona que estaba al lado, una gran deportista, que muestra justamente lo que está ocurriendo en términos de la violencia en el país. Fernando, ¿esto significa que estamos en manos de la mafia, que el Estado ha perdido potestad, capacidad para controlar y darnos seguridad a los ecuatorianos? Yo creo que hay un avance muy fuerte de las estructuras criminales que se expresa en la cantidad de hechos de violencia. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una tasa de homicidios de 25 y yo creo que este año, el 2023, al finalizar tendremos una tasa ya no de 25, sino de cerca de 40 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual haría que el Ecuador, este rato está en el 5.º lugar de los países más violentos de América Latina, pase a ser quizás el tercero o el segundo país más violento. Yo creo que esa es una tendencia muy compleja y con un hecho adicional. Lo que está pasando es que el gobierno perdió capacidad de respuesta y lo que está haciendo es más de lo mismo. Entonces, la decisión fue una nueva declaratoria de estado de excepción, que es ya la número 18, y que los resultados no han sido buenos, porque hacer 18 declaratorias de estado de excepción en el tiempo que él ha estado y que las tasas de homicidios sigan subiendo, pues lo que se ve es que por ahí no es la salida. Y la cantaleta del gobierno es echar culpa a otros, hablar hasta dónde ese discurso del retiro de la base de Manta tiene que ver con esto, porque eso ya es un asunto tan recurrente, no solamente de este gobierno, sino de Moreno incluso. No, eso no tiene nada que ver, por varias razones. Cuando se estableció la base de Manta, la tasa de homicidios en el Ecuador era de menos de un dígito. O sea, era bajísimo, o sea, no tenía ningún sentido. Que sí, que ya entraba la droga desde Colombia y principalmente, y algo desde el Perú, sí, es cierto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Salió la base de Manta en el Ecuador y se construyeron 2 en Colombia, 2 bases de Manta en Colombia, con lo cual Colombia tiene este rato 7 bases militares. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 últimos años en Colombia? La producción de la cocaína subió casi 30%. Y aquí hay una cosa muy interesante. Por la sobreproducción, entre otras cosas,
Lo que estamos viviendo es una baja del precio de la cocaína francamente impresionante, de casi $900 el kilo a casi, perdón, de casi $900 el kilo, bajando a un poquito menos de $300 el kilo, es decir, a la tercera parte. Entonces, decir que la base de Manta tuvo un efecto negativo, pues yo creo que eso es simplemente no conocer lo que ha pasado, ¿no? Y el plan de seguridad que alguna vez el gobierno en una entrevista exhibía el papelito, pero no nos daba a conocer su contenido. ¿Existe un plan de seguridad? ¿Existe un secretario de seguridad? Ya salió el general Moncayo, no se la ha reemplazado. ¿Existe alguna política pública del gobierno en verdad? Política pública sí, lo que no existe es un plan. Y yo creo que esa diferencia es importante. ¿Por qué? Porque plan es racionalizar acciones, racionalizar recursos, definir qué es lo que se tiene que hacer, concertar acuerdos, etcétera, etcétera, lo cual niega esa imagen que nosotros tuvimos del presidente enseñándonos, aquí está el plan, etcétera, etcétera, y después nunca se conoció. Porque yo creo que sí, efectivamente hay muchas acciones estratégicas, tácticas, etcétera, que tienen que manejarse con sigilo, pues absolutamente de acuerdo, pero un plan es la posibilidad de que se genere una cultura de planificación, es la posibilidad de que se generen acuerdos interinstitucionales. Y eso me da la impresión que no está ocurriendo, desgraciadamente. Mientras en el Ecuador se sigue matando a mansalva, no solamente a políticos, sino a ciudadanos comunes y corrientes. El Ecuador firmó la semana pasada un memorándum, un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede esto contribuir? O hay una pregunta también. Mientras los Estados Unidos está preocupado hipotéticamente por el Ecuador, pero no se preocupa de controlar su consumo, por ejemplo. Claro, lo que ocurre es que se estableció una política en la época del presidente Nixon, hace ya 53 años, de lo que llaman la guerra a las drogas. Y la guerra a las drogas no era otra cosa más que atacar los lugares donde se producen las drogas. Y hubo un momento nada más de excepción en los Estados Unidos, que fue en el segundo periodo del presidente Barack Obama, donde se cambió la prioridad de la oferta hacia la demanda, es decir, hacia el consumo. Y como el consumo es principalmente en los Estados Unidos, pues ahí bajó significativamente el consumo en el caso de los Estados Unidos. Pero eso produjo un efecto contrario, la globalización del consumo. Por eso es que a partir de ese momento, Europa, Asia, etcétera, empezaron a consumir cocaína. América Latina también. Por ejemplo, nosotros en el Ecuador no éramos consumidores, Colombia no era consumidor. Y a partir de ese momento se empezó el consumo. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Que hay necesidad de hacer políticas conjuntas, políticas internacionales, políticas globales, pero no por la imposición de un país. Es decir, no es que el presidente Nixon salga y la política en el mundo tiene que ser la guerra a las drogas. No, llegaron a consensos, llegaron a un acuerdo para que los países de consumo, los países de tránsito, los países de producción, etcétera, etcétera, de lavado, se junten y establezcan políticas comunes. A mí me parece que eso es lo que debería hacer. Algo de eso está haciendo la Unión Europea con resultados interesantes. Y la perspectiva que ha marcado, por ejemplo, en Colombia, Petro, de hace un poco de exigir a los Estados Unidos un cambio de política porque no ha funcionado la guerra contra la droga, el Ecuador podría de alguna manera adherirse a esos criterios, a esos conceptos, Fernando. Bueno, ahí hay algunas cosas, ¿no? Una primera es un acuerdo que el presidente Petro con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llegaron para juntarse y ver qué es lo que se puede hacer en términos del narcotráfico. Y aparentemente el presidente de México llegará a Colombia y ahí establecerán pues algunos acuerdos que yo creo que puede ser una cosa interesante. Una segunda es que en el tema de la frontera se pusieron de acuerdo también el presidente Lazo con el presidente Petro para ver qué cosas hacer. Ojalá eso pueda dar resultado para que ingrese menos droga y que en las zonas fronterizas del sur de Colombia se deje de producir tanto como están produciendo, porque esos fueron territorios que de alguna manera eran controlados por las FARC y el acuerdo era que las FARC salga de ahí, las FARC salió de ahí, en los acuerdos de paz, las FARC salga de ahí, las FARC salió, pero que el Estado controle esos territorios. El presidente de Colombia anterior, pues no hizo eso, sino simplemente salió de ahí las FARC y ese territorio fue cooptado más bien por
en el caso de Nariño, por ejemplo, por 12 organizaciones criminales, y eso significó un incremento de la producción de cocaína. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas tendrán que establecerse y tendrá que salir una política distinta a la guerra a las drogas, porque los resultados no han sido francamente buenos. Fernando, mientras esto pasa en nuestro país, mientras se está dando esta situación muy, muy triste, muy dolorosa, el gobierno no aclara el asunto de compra de chalecos, no aclara el asunto de compra de pertrechos, hay un sinnúmero de dudas, y aparte de eso, manejando el discurso de que se maten nomás entre bandas, cuando se sabe que más del 70% de las víctimas no tienen nada que ver con las bandas, no tienen nada de criminalidad, Fernando. No, claro, y eso tiene mucho que ver con el sistema carcelario también. La cantidad de muertos ya están en 450 en 2 años. Y la gente, hay ciertos sectores que dicen, bueno, que se maten entre ellos. Pero no es así, no es así, porque además las cárceles tienen un vínculo con el exterior muy fuerte. Las cárceles ya no son escuelas del delito, ya no son universidades del delito, son fábricas o oficinas del delito, porque desde ahí se organizan una serie de hechos delictivos. Entonces, yo creo que se necesita, por ejemplo, frente al sistema carcelario, una política explícita. Ya no puede ser manejado al margen de la ley. Yo creo que hay muchos problemas que tienen que ser pues, definidos a través de una programación, de un plan y también de una política. Mientras en Manabí, mientras en Manta, la gente, la familia llora a su alcalde, Agustín Intriago, los políticos a través de los TikTok y otros mensajes, como que aprovechando esta instancia, ¿cómo ves vos esa actitud, esa falta de empatía? No, yo creo que los políticos están al margen del país. A mí me preocupa mucho. Por ejemplo, yo no he escuchado a un solo de los 8 candidatos, candidatas, hablar absolutamente nada del fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño está a las puertas. Empieza, según la información que tenemos, en octubre. Es decir, un mes antes del cambio de gobierno. ¿Y qué es lo que va a producir eso? Ya hay información oficial que nos dice que va a haber una caída de entre 10 y 12 mil millones de dólares. Es una cantidad mayor a la que produjo la pandemia. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no nos plantean cosas? Yo creo que si eso ocurre, si estos datos que estoy diciendo se producen, el impacto en la violencia va a ser mucho más alto. Si ya hemos visto lo que ocurrió con la pandemia, que no fue tan alta como supuestamente se está manejando las hipótesis de lo que puede ocurrir con el fenómeno del niño, pues la cosa de violencia va a ser francamente dramática, ¿no? Y tomando en cuenta incluso lo que dice el gobierno, que 150 millones de dólares va a utilizar de seguridad para el fenómeno del niño, es decir, no tiene recursos. No tiene recursos, la crisis fiscal es muy fuerte, por eso es lo que se está buscando recursos afuera, pero los recursos que se consiga afuera serán 200, 300 millones. Necesitamos 12,000, 12,000 millones. O sea, las carreteras se van a liquidar. Vi un dato de que se vienen abajo 4,000 escuelas, hospitales, agua potable. La situación es dramática. La producción agrícola y ganadera de la costa va a sufrir muy fuerte y nosotros ya estamos, entre comillas, sufriendo también esa situación con el incremento del precio del arroz, del azúcar, de la sal, porque ya hay una especulación frente a lo que pueda venir. Entonces, toda la producción ganadera, plantaciones de café, cacao, etcétera, todo eso se va a golpear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fernando, los candidatos, uno de los 8 será presidente en diciembre próximo. Ellos saben qué país van a recibir, ellos saben qué es en lo que se están metiendo, o que hay una especie de irresponsabilidad, una especie simple de vanidad. ¿Ellos saben? Pues por lo que yo he escuchado me da la impresión que no. ¿Qué candidato ha dicho algo sobre el fenómeno del niño? Ninguno. ¿Cuáles son las ofertas para reducir la violencia? Pues, seguridad integral. ¿Qué es eso? Pues nadie sabe. Otros ofrecen lo mismo que es la seguridad privada, incluso porque provienen de la seguridad privada. Pero con la seguridad privada no pasa más de lo que está pasando.
Yo creo que hay un desconocimiento de la realidad o una forma de abstraerse de la realidad, huir, porque es tan compleja que eso les puede quitar votos. Entonces está engañando a sus electores. Por eso es lo que tenemos un nivel de abstención tan alto, de indecisión tan alto, de votos nulos tan altos y de votos blancos tan altos. Terminamos con esto, Fernando, y muchas gracias por la entrevista. Fernando, simplemente, si ellos no saben qué hacer en los próximos meses, en el próximo gobierno de 18 meses, ¿a dónde va el Ecuador entonces, Fernando? No, yo tengo muchísima preocupación y soy pesimista. A ver, por ejemplo, una asamblea que va a ser altamente fragmentada, altamente fragmentada. ¿Por qué? Porque se cayó, la izquierda democrática tiene tres tendencias, Pachacuti tiene 4, Creo no participas en estas elecciones, el Partido Social Cristiano se ha licuado prácticamente, Jaime Nebot no dice nada. Entonces, con esos partidos nacionales no va a haber representación nacional. Y hay que tener en cuenta, más o menos entre 9 y 10 meses se demoren en hacer una ley. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a producir 2 leyes, nada más que 2 leyes. Y en el caso del gobierno nacional, con una caída del PIB de 12.000 millones de dólares, el próximo gobierno, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues administrar la crisis. Y aquí vamos a tener un problema adicional. El 1 de enero del 2024 empieza la campaña electoral para las elecciones del 2025. Yo no soy en absoluto optimista de lo que se viene. Lamentablemente, Fernando, y eso creo que es el sentimiento que tenemos los ecuatorianos, que la cosa se siga ahondando. Gracias al arquitecto Fernando Carrión Mena, experto en seguridad, docente de la Flaxo, por haber participado esta mañana en GAFA TV Ecuador hablando sobre seguridad. Fernando, buenos días, muy amable. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo de hoy. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.